El mundo dijo basta y después de años de una activa campaña de la sociedad civil, Naciones Unidas daba el sí al control del comercio de armas convencionales. Se abre una nueva era en la lucha contra su tráfico ilegal. Moi, j'ai vendu aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud qu'en Afrique, dans les trois continents qui m'intéressaient, si vous voulez. L'Europe, beaucoup moins. L'Europe ne m'intéresse pas parce qu'ils sont fabricants. Vous avez une règle de confidentialité. Vous ne pouvez pas raconter tout ce que vous savez, si vous voulez. C'est pas... Et puis, bon, quel intérêt? Quel est l'intérêt de raconter tout ça? La transparence. Bon, transparence. Est-ce que ça existe, la transparence? On peut essayer quand même. Oh. Non, j'y crois pas, ça. Ce qu'on appelle le secret défense. Vous avez ça aussi, tous les pays européens ont cette comment on peut appeler ça, cette espèce de cache-pot, si vous voulez, qui s'appelle le secret défense. C'est-à-dire que si quelque chose est classé secret défense, il ne sortira pas, vous ne le saurez pas, personne ne le saura. Jean de Tonquédec trabajó para varias empresas francesas del sector. Conoce de primera mano los entresijos de la época dorada de las comisiones y a los implicados en turbios negocios. Este antiguo comerciante de armas no tiene remordimientos ni dudas morales. Se considera un hombre de negocios que trabajaba para la industria y los gobiernos y rechaza de todo punto ser considerado un mercader de la muerte. Les trafiquants sont des marchands de mort, parce qu'eux, ils arment des gens qui ont besoin de ces armes pour tuer. Nous, généralement, dans les groupements industriels, vendent des armes qui sont des armes de défense, qui sont aussi des armes d'attaque, bien entendu. Il y avait toujours une bonne âme qui me disait « mais vous n'avez pas de problème de conscience, etc. etc. » La première fois, vous répondez, la deuxième fois, ça vous fatigue, la troisième fois, j'avais trouvé la réponse, je disais « je n'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours vendu des armes de bonne qualité. » Généralement, la conversation s'arrêtait là. No tiene reparos en reconocer los sobornos y las comisiones que convierten a este negocio en uno de los más corruptos del mundo. Se calcula que la industria de las armas mueve más de 20.000 millones de euros en esos pagos. Pero la máxima es, si quieres conseguir el negocio, has de tener al que mejor conozca y se mueva en el terreno. Si vous lui donnez un salaire, il va travailler comme un fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire grand-chose. Il va dire, de toute façon, je suis payé, j'en ai rien à faire. Si vous lui donnez une commission, vous allez le payer, donc une commission qui est relativement petite ou qui est fixe, en disant, si on fait le marché, tu toucheras tant. Ben, il va faire un marché réduit, parce que quelle que soit l'importance du marché, il va toucher la même somme. Donc il va pas... Par contre, si vous lui dites, sur le contrat que nous allons réaliser, je vais te donner un pourcentage du chiffre d'affaires. Là commence la vraie discussion, c'est-à-dire que vous allez discuter avec lui l'importance de ce pourcentage que vous allez lui donner. Et vous le faites, les Anglais le font, les Allemands le font, les Italiens le font, nous le faisons, tout le monde le fait. La realidad es que al final hay armas que acaban donde nunca debieron estar, fruto del tráfico ilícito e irresponsable, del negocio con la muerte. We shall now begin the voting process. El 2 de abril de 2013, un día histórico para la ONU, su Asamblea General aprueba el Tratado del Comercio de Armas. 154 votos a favor, 23 abstenciones, Rusia y China entre ellas, solo 3 en contra, Siria, Irán y Corea del Norte. Todo un hito celebrado al unísono por políticos, diplomáticos y activistas. Un par de meses después se abría la firma de los estados, pero no entrará en vigor hasta que los 50 primeros lo hayan ratificado. Eso todavía llevará tiempo, pero el camino ya se ha iniciado.
important day for many people in the world who've suffered from the illicit and unregulated trade in conventional arms. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nos hemos puesto de acuerdo a nivel global, países del norte, países del sur, y países que ponen las armas y países que ponen las víctimas. Is symbolically very, very important. Va a suponer la diferencia entre la vida y la muerte, es decir, va a salvar muchos millones de vidas. Conscientes de que es imposible acabar con las armas, el fin es regular su comercio internacional, evitar que sean transferidas de forma irresponsable e ilegal. Así se quiere contribuir a la paz y a la seguridad, reducir el sufrimiento humano y promover la cooperación y la transparencia. If the legal trade is not well defined, then the illegal trade is not well defined, because both is one side of the coin of the other side of the coin. So what we have now is an enormous, what they call grey market, where no one is sure whether it was legal or illegal. Also Rüstungsexporte sind im Grunde genommen im Zentrum der widersprüchlichen Interessen von Staaten. Auf der einen Seite eine Industrie aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite Menschenrechte im Ausland zu wahren, Sicherheitspolitik zu machen, Entwicklungspolitik zu machen. Alle diese Dinge kommen irgendwie zusammen. Brian, how did you start this crazy idea of getting an arms trade treaty and where? Well, this is the office where the Arms Trade Treaty idea began. In 1993, I was the Amnesty International person who did arms control work. La guerra del Golfo había dejado patente las consecuencias de armar a un régimen dictatorial como el de Saddam Hussein. Algunos políticos alzaron su voz pidiendo un control más estricto de las armas. Amnesty International and the 3 other small NGOs decided to challenge them by drawing up an idea for a treaty. All the experts in the conventional arms trade would meet, and some of them told us it was a crazy idea, they laughed at us because they said we'll never ever win such a thing because it was too big a challenge. 20 años después, Brian Wood ve recompensado el esfuerzo. Nunca cejó en su empeño. Hoy sigue con sus colaboradores al pie del cañón, vigilante, denunciando el negocio con la muerte, y continuará ojo a visor para hacer que el tratado, que no contempla mecanismos de supervisión y sanción, se respete y cumpla. En la central de Amnistía Internacional en Londres guardan restos de municiones encontrados en lugares donde se han cometido violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. This is a shell for a field artillery that was made in the former Yugoslavia, and it was found on the border of Rwanda and the Congo. So this was fired into Rwanda by the Congo. Who had sold it? Nobody knows. The former Yugoslavia? Yes, a company. You can see by these markings here show that it comes from a factory in what's now Serbia. Okay, and then it's found in Africa, and it's used in the conflict in the Great Lakes after the genocide in Rwanda, when the fighting spread into the Congo. The top of a napalm bomb. Napalm, yeah, this one. So the real bomb is very big. So this is just the end cone. And this one has markings on it and was made in Russia. And it was dropped on a village in Darfur, in Sudan. But it didn't explode, so it was just in the sand. One day we will ask the Russian ambassador to come and tell us the story of
how it got to Sudan, because we don't know how it got to Sudan. Ahí reside el problema fundamental. Las armas pueden salir de forma legal de los países exportadores, pero una parte termina en conflictos o guerras, en manos de niños soldados y donde impera la violencia o se violan los derechos humanos. Hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener una decisión equivocada. Nosotros podemos transferir armas a un país que sepamos que no las va a utilizar de forma irregular, que las va a utilizar su ejército y que en principio pues no presupone ningún riesgo. Pero para eso tenemos que conocer el último destinatario de esas armas. La defensa de lo que se llama la regla de oro, la Golden Rule, o sea que el tratado tenga parámetros claros sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario y que prevea la obligación por los Estados partes, por los que firmarán y ratificarán el tratado, de denegar una solicitud de exportación de armas si hay un riesgo manifiesto de violación grave de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La población civil es la que sufre su impacto directo. Proteger a las víctimas, a los desplazados, a los refugiados obligados por la fuerza de las armas a abandonar sus hogares y evitar la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra es el objetivo. Es crear unas normas internacionales que se apliquen al control de las armas, que se apliquen, mejor dicho, a la transferencia de armas, para que haya un mayor rigor en esa transferencia y para evitar que haya desviaciones hacia actores no estatales o hacia grupos terroristas organizados. Furniture was regulated, bananas were regulated, the conventional trade in arms was not, whether it be ammunition, whether it be missiles, whether it be submarines, you name it, small arms and light weapons. It's now be regulated under this treaty. It's not just the big countries selling lots of weapons around the world. It's the smaller countries where you have these horrible civil wars, sectarian violence based on small weapons trade. And that is probably one of the most difficult problems to solve. El tratado se aplicará a armamento convencional como carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles y lanzamisiles, armas pequeñas y ligeras. Es un bien complejo y puede matar, y un negocio en el que hay que tomar en consideración derechos humanos, ley humanitaria, comercio, seguridad nacional, etc. Y sobre todo mueve mucho dinero. Más de 50.000 millones de euros al año. La negociación ha sido toda complicada, difícil. 193 países, creo no equivocarme, con distinta mentalidad, con distintos intereses económicos, políticos, unos creyéndose que tienen derecho a comprar todas las armas que se produzcan y almacenarlas, y otros tratando de defenderse, sobre todo aquellos países, como decíamos, de África y América Central, que sufren las consecuencias de la proliferación y el desvío de armas, sobre todo de armas pequeñas y ligeras, de pistolas, que son las que matan a diario. And the illicit trade is actually very, very small in monetary terms. Most of the money goes to arms producers in the permanent 5 UN member states, so the United States, Russia, France, China, Germany, Britain. Ellos y Alemania, que ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Rusia, son también los principales exportadores. Suministran las 3/4 partes del valor de las armas que hay en el mundo. España ocupa el 7º lugar entre los exportadores. En el mundo hay más de 650 millones de armas pequeñas y ligeras, la mitad en manos de civiles. In the illicit trade, the main areas of interest right now, I would say, are definitely the Middle East,
and the Sahel. And in terms of urban violence, of course, South America and Central America and Mexico are extremely important. And there we see increasing amounts of military-style weapons falling into the hands of transnational organized crime, drug trafficking organizations, the cartels. Se exportan principalmente desde el norte hacia el sur. India, China, Pakistán, Corea del Sur y Singapur son los principales importadores. El norte produce y el sur pone las víctimas y consume. Y gasta sus limitados recursos en armas en lugar de en las necesidades de su población. Y hay mucho de hipocresía en los negocios de los países productores y en su juego de alianzas. It is a paradox that many times you have sales made by many Western countries to countries that would not meet Western standards of democracy or human rights considerations or the way that they conduct themselves in the world politically. One of the biggest trading partners of Israel used to be Iran. And then after the revolution in Iran, suddenly Iran became an enemy, and the same weapons that Israel sold to Iran over the years have now been considered a threat against Israel, although Iran has never actually attacked Israel. But one can say that they are supplying the Hezbollah with weapons. The Mujahideen in Afghanistan were armed by the United States. Even after it became clear that the Mujahideen were extremists and were anti the United States continued to provide covert money to the Mujahideen. And it was the Mujahideen, or a part of them, who became the Taliban that became the United States' biggest enemy after 9/11. Hemos documentado la exportación descontrolada por parte de los gobiernos de la Unión Europea y también de Estados Unidos a la Libia aliada de la Unión Europea, la Libia de Gaddafi. Y sabemos que ahora muchas de esas armas han terminado bien en Siria, bien en el Sahel, en Mali, en otros países, en manos de grupos de oposición armada. Siria está ahora en el punto de mira de expertos como Hugh Griffiths, del SIPRI. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo dispone de una de las bases de datos más solventes sobre comercio de armas. Desde hace tiempo, Griffiths viene analizando y explicando el tráfico de armas en el país árabe. In terms of the Syrian opposition, certainly there have been lots of flights to neighboring states, Turkey and Jordan, from Croatia, from Qatar, from Saudi Arabia. And some of the weapons, for example, that were transferred from Croatia to Jordan, have now been photographed in rebel hands in Syria. It's clear where the Assad regime have got their weapons from. That's overwhelmingly Russia, to a lesser degree China, North Korea, Ukraine. But with the rebels, it's difficult to tell because most of the arms and ammunition are from the former Soviet Union, or they can be Chinese-manufactured clones from the Soviet period. It's very hard to identify where the weapons have come from. Many of them are old, so that they have had multiple owners. Las armas tienen una larga vida. Su comercio implica a agentes estatales y no estatales. Y a muchos los podemos encontrar en las diversas ferias de armamento, de seguridad y defensa, de alta tecnología militar. La crisis no ha acabado con el negocio. Incluso en algunos países ha aumentado el montante dedicado a seguridad y defensa. Y siempre estarán las guerras y los conflictos y las potenciales amenazas y el miedo para seguir alimentando este mercado. Mejoramos este fusil y ponemos un culata retráctil más cómoda, una agarre de trasera más ergonómica,
un agarre frontera con linterna táctica. Estos son los lugares donde fabricantes y consumidores se ven las caras, donde se cierran o firman muchas veces suculentos contratos, lejos de los focos. Aquí se puede comprar y vender prácticamente cualquier tipo de armamento. We put a gun inside the platform that allows you to shoot as if the gun was a submachine gun. Within 5-6 seconds, you put the pistol inside. Transform a regular pistol in a machine gun. And that's it. You're ready to cock and shoot. Las mayores ferias se celebran todavía en Occidente, aunque las hay por todo el mundo, incluso en países emergentes que son en gran medida los potenciales compradores. Pasearse por una de ellas, como esta de Tel Aviv, en Israel, es contemplar las últimas novedades tecnológicas en vehículos, fusiles, pistolas, misiles, sistemas de armas, bombas, tanques y un largo etcétera. All governments which are dealing with defense and homeland security are potential customers. The question if they have money or not. If they have money, they are here. If they don't have money, they are here, but they will not make any business. Chinese need everything, and they buy everything that they can. So if we can sell them, why not? La connivencia entre ejército, industria militar y gobierno es total en Israel, un país fuertemente armado y con altos gastos en seguridad y defensa por vivir en conflicto permanente y por la ocupación de los territorios palestinos. Israel has the highest proportion of its GDP dedicated to the arms industry, to defense spending and to security in the world. There's no other country that spends such a high proportion of its GDP. Officially, it's between 7 and 8% of the GDP. Pero es Estados Unidos el que con diferencia tiene el mayor gasto militar, un 39% del total mundial, seguido por China con menos de un 10% y Rusia con un 5%. Después vienen Reino Unido y Japón, ya por debajo de esa cifra. 4/5 partes del gasto militar mundial corresponden a solo 15 estados, entre los que están también Arabia Saudí, India, Brasil o Turquía. España ocupa el puesto 19 con menos de un 1%. Un gasto militar mundial que adquiere un volumen aproximado de más de 1,2 billones de euros. Por regiones es América del Norte la que más gasta militarmente, un 40%, seguida de Europa y Asia con más del 20% y con menos del 10% Oriente Medio, África o América Latina. Las 3/5 partes del gasto militar mundial se generan así en América del Norte y Europa. Una tendencia clara también en la Liga de las Empresas Militares. De las 100 primeras, más de 75 son de Estados Unidos, la mayoría, y de países de la Unión Europea. La norteamericana Lockheed Martin encabeza la clasificación. No es fácil que las cámaras entren en las fábricas de armas. Las envuelve el secretismo y la competencia con los rivales. En portada ha podido rodar, con algunas restricciones, en la fábrica de helicópteros rusos de Kazán, donde se fabrican los MI, que se exportan a 80 países en distintas versiones. Incluso Estados Unidos ha mostrado interés en estos aparatos para la Fuerza Aérea Afgana. La Guerra Fría ya queda lejos en este negocio de las armas. Любой продукт можно использовать как в гражданских целях, так и в военных. Вертолет Ми-17 большей частью эксплуатируется в военных организациях, но он многоцелевой, он применяется для транспортировки грузов, людей, строительно-монтажных работ, спасения, эвакуации, но иногда как боевой. En Rusia, la industria militar está prácticamente en manos del Estado, algo que ocurre también en otros países. En cualquier caso, la casi totalidad de las empresas de armamento tienen fuertes lazos con la política y los gobiernos. A menudo se usan como una pieza más de la política exterior. In Deutschland ist es so, dass natürlich Rüstungsunternehmen Teil von Wirtschaftsdelegationen sind. In anderen Ländern ist es so, dass der Staatspräsident selber hingeht und sagt, ich mache euch mal
ein Paket auf. Da könnt ihr kaufen zum Beispiel Flugzeuge, Atomtechnologie und so weiter und so fort. Und das ist das Angebot, das wir euch machen. Es spricht aber nichts dagegen im Grunde genommen, dass im Rahmen von Außenwirtschaftspolitik deutsche Politiker sich begleiten lassen von Vertretern aus der Automobilwirtschaft, genauso wie von Vertretern aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Dann, wenn das besuchende Land, wie zum Beispiel Australien, Interesse hat an den Produkten, die in Deutschland gefertigt werden. Pero aunque a unos y otros les cueste reconocerlo, en la sombra se mueven muchos intereses. Es ahí donde entre intermediarios, comerciantes de armas en nómina de empresas o gobiernos, o traficantes y mercaderes, empieza a perderse muchas veces la pista de armas que acaban en el mercado negro. It's not the big suppliers that are the ones that alone can solve that problem. And many of the countries that are involved in conflicts using those kinds of weapons are countries where it's very difficult to place controls on those systems because they have no national government structure to do it. The arms go through circuitous route. The money is paid into obscure bank accounts. No one can see what's happening. And this is the tendency in the arms trade, is to operate secretly, and it's the secrecy that allows the really bad behavior and the irresponsible behavior. Es algo que el surafricano Andrew Feinstein conoce bien. Cambió su vida. I was a member of parliament in South Africa under Nelson Mandela for the ANC. And a report came to me about a big arms deal that South Africa had signed. And there were allegations of quite a lot of corruption in the deal. And I tried to investigate the deal. I knew nothing about the arms trade at that point. And Mandela's successor, who was then our president, Thabo Mbeki, instructed me to stop the investigation. I continued, so I was told that I could either stop the investigation and continue my political career, or if I carried on with the investigation, it would be the end of my political career. This one? No, this is Corruption Watch, which is Dedicó su primer libro a aquel caso, y fue el final de su carrera política. Ya no ha parado de investigar sobre ese mundo en la sombra, como ha titulado su última obra, El mundo de los traficantes, mercaderes, de los sobornos y las comisiones, en el que algunos gobiernos no salen muy bien parados. Ese mundo que opera por sí mismo, con compañías y comerciantes relacionados con ejércitos, gobiernos y ministerios e incluso servicios secretos, y dispone de documentos que ponen de manifiesto todos esos tejemanejes. It was an investigation on corruption coming from an arms deal, so to say. From a massive arms deal in which the police in the United Kingdom have claimed £6 billion in commissions, what we call bribes, were paid. The police have alleged that, not us. And Tony Blair, through his Attorney General, ordered it to be closed down. So the company got off completely free. This is a document in Zagreb that is issued on behalf of the Croatian government, the Republic of Croatia, Minister of Finance, to pay him... The dealer, no? Yeah, an amount of $26.1 million. Okay? And in this deal, this was during the Balkans conflict, there was an arms embargo in place against Croatia. Yeah. This was in the early 1990s, so 1992. There was still an arms embargo against apartheid South Africa. This dealer broke the arms embargo to sell to Croatia, broke another arms embargo by sourcing the weapons in apartheid South Africa and took them to Croatia. So he broke two arms embargoes with one deal. But then he claimed that the Croatian government had not paid him back everything that he was owed, so the full $26.1 million. So he took them to court.
En esta nota se ve cómo la compañía alemana ThyssenKrupp aceptó pagar sobornos en un negocio con una empresa surafricana. You get arms dealers, arms brokers, and arms agents. And they're all very dangerous and play very damaging roles. All of them operate in the shadows. They do many, many illegal things. So these people operate with a large degree of immunity, which is part of the problem with the trade. The reality is that very few of them ever get caught. So the names that we know, the Victor Boots, the Monza Alcazars, they are the exceptions. They are the ones who quite like publicity, who quite like everyone to know what they do, who quite like to throw their money around. The real arms dealers, unfortunately, are those who don't want the publicity, who don't want everybody to know what it is that they do. And unfortunately, there are hundreds, if not thousands of them. Diese Politik ist heuchlerisch und verlogen, wenn man sagt, wir unterstützen Frieden und gleichzeitig rüstet man Diktatoren bis an die Zähne hoch. Jürgen Gresslin es el azote de los gobiernos y la industria militar de Alemania. En Berlín intervenía en una manifestación contra la guerra en Siria. Critica a diestro y siniestro a los políticos de uno u otro color porque dice todos han contribuido al aumento de las exportaciones de armas alemanas que han colocado a ese país como tercer exportador del mundo. Die größte Steigerung beim deutschen Waffenhandel erfolgte in den Jahren von 2002 bis 2005, also unter der Ägide von Schröder und Fischer. Da haben wir eine Verfünffachung erlebt. Das gab es davor nicht und danach nicht. Die jetzigen Regierungen unter Frau Merkel haben dieses exorbitante hohe Niveau gehalten. Asistimos a la lectura de extractos de su obra El libro negro del comercio de armas, una denuncia de gobiernos y empresas alemanas por sus negocios con países en conflicto o que no respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí. Ein Staat in einem Krisengebiet, ein Staat, in dem die Demokratiebewegung auf eigenem Territorium in dem Nachbarland mit Waffengewalt unterdrückt wird. Ein Staat, in dem eine Fatwa ausgerufen wird, wonach zukünftig nur muslimische Gotteshäuser bestehen dürfen. Ein aus westlicher Sicht barbarischer Staat, der Erinnerungen ans tiefste Mittelalter wachruft. Para la Federación de la Industria Alemana de Seguridad y Defensa, las armas son necesarias, pero admiten la necesidad de la reglamentación de su comercio, aunque evitan entrar en el espinoso debate de sus consecuencias en determinados lugares. Solange diese Welt noch so ist, wird es ohne Waffen nicht gehen und ohne Einsatz von Militär nicht gehen. Deswegen ist es wichtig, im Grunde genommen, dass das, was wir tun, politisch reglementiert ist. La Unión Europea cuenta ya con una posición común, jurídicamente vinculante, sobre el comercio de armas. Contempla la no exportación hacia un país tercero cuando haya un riesgo que provoque o agrave un conflicto en curso. La interpretación de este criterio es decisión de cada Estado miembro. El nuevo tratado no va a suponer mejores controles. Pero estamos hablando de un mercado global. Estamos hablando de un mercado donde las armas circulan, un Estado puede exportarlas, después pueden ser exportadas y con controles o sin controles. Entonces es importante que todos jueguen según las mismas reglas. Visitamos una subasta de armas de la Guardia Civil en Madrid. Es el cuerpo en España encargado del control de las armas que no sean de guerra. Se es estricto a la hora de conceder licencias a particulares. Aquí están las armas de quienes la han perdido. En un principio pueden dejarlas en los depósitos de la Guardia Civil, pero en un año salen a subasta. Nosotros somos un país en el que las armas que hay son de actuaciones coyunturales, es decir, han robado un arma a una persona y acaba en el mercado negro. Se ha importado de una manera ilícita un arma concreta o unas pocas armas, pero no somos un país en el que haya un número masivo de armas en el mercado negro.
En la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de Policía Judicial nos confirman que el tráfico de armas en España no supone realmente un problema importante para la policía. No se da a gran escala en nuestro país ni en los de nuestro entorno. Bien es cierto que nuestra costa es muy querida por conocidos traficantes, pero sus negocios los hacen fuera. Los países del este europeo sí que pueden plantear problemas. Fundamentalmente en Bulgaria y Rusia sí existe tráfico de armas. Por ejemplo, desde que cayó el muro de Berlín y después de la guerra de los Balcanes se han detectado en España en bandas organizadas que han utilizado armas Tokarev o Kalashnikov en alguna ocasión, no es tampoco habitual, o fusiles Scorpio, que la mayoría de ellas son armas que vienen de la guerra de los Balcanes, que después de esa guerra quedaron fuera del control de los estados. Estas son imágenes de la detención de Luka Bojovic y sus hombres pertenecientes al clan Zemun, es un clan serbio que ordenó el asesinato del primer ministro de Serbia. Encontramos en su domicilio, en Valencia, en febrero de 2012, un total de 14 armas de fuego, 9 de ellas eran armas cortas y 3 fusiles de asalto de la marca Scorpio, que son armas típicas del antiguo ejército yugoslavo. La preocupación ahora son las armas detonadoras o de fogueo, que tienen una regulación menos estricta que las de fuego real. Se hizo una incautación de 19 armas de fuego que en realidad eran armas detonadoras, venían de Turquía, de la marca Zuraki, pero ya estaban rehabilitadas, retocadas para hacer fuego real. Y estas se iban a vender en todo el ámbito delincuencial de Marbella, sobre todo de la costa de Andalucía. Pero han aparecido en más países de Europa, más países de Europa occidental ya rehabilitadas. O sea, es un cargamento que desapareció en Turquía, rehabilitaron las armas, las hicieron de fuego real otra vez, son de fogueo, la apariencia es idéntica a una de fuego real. En las intervenciones de armas de la Guardia Civil se pueden encontrar todo tipo de ellas. Aquí están las incautadas, algunas a la espera de decisión judicial, también las de los particulares que han perdido su licencia. Aquellas que no encuentren nuevo dueño en la subasta están destinadas a ser destruidas. También después de cada conflicto o guerra se incautan y se retiran de la circulación todas las armas posibles. En este depósito cerca de Kabul acabaron miles de todo tipo y procedencia, parte de las que destruyeron Afganistán. Pero ya hay más y más modernas dispuestas a matar. En el fondo no importa cuántas y cómo se destruyan, se seguirán fabricando más. El negocio es el negocio y está asegurado. Y la rueda de la historia seguirá girando. Battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going